Vamos a recordar hoy en la Eucaristía a una santa de todos conocida, que es Santa Lucía. Santa Lucía, Lucía significa luminosa y por lo tanto desde siempre se le ha tenido como patrona de aquellos que tienen, digamos, la vista un poco deteriorada y los ciegos incluidos. Patrona de los ciegos y de los que tienen la vista un poco deteriorada. Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré los labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos los sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad del Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor.
Sentaos un momento. El profeta Sofonías, que hemos leído hoy como primera lectura, denuncia la situación de Jerusalén. Jerusalén que se ha instalado, digamos, en la comodidad y ha dado la espalda a Dios. Y así empieza la lectura de hoy. Ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado, no ha aceptado, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a Dios. Como digo, se ha instalado en la comodidad y ha dado la espalda a Dios. Es lo que quizá con un lenguaje de nuestro tiempo, pues una ciudad que se ha secularizado, que cree en sí misma, que esta sociedad, por eso digo que también en los tiempos modernos utilizamos esta palabra, se ha secularizado, es decir, que se ha, digamos, ofrecido por completo a los bienes materiales, al consumo, a todo aquello que es en definitiva una renuncia a los valores más importantes de la vida. Y por eso el profeta Sofonías les echa en cara a esta ciudad de Jerusalén, ciudad santa como sabemos, ciudad querida por Dios, pero que sin embargo en estos momentos en que el profeta Sofonías escribe, denuncia lo mal que está haciendo como testigos del Dios en el que dicen que han creído. Sin embargo, a pesar de todo, hay un grupo que se mantiene fiel. A pesar de ese dar la espalda a Dios, a pesar de creer que ellos pueden hacer con sus propias fuerzas todo, hay un pequeño resto que se mantiene fiel al Señor. Es lo que se ha llamado ya en el Antiguo Testamento el resto de Israel. Ese pequeño resto que sí que se mantiene fiel y del que habla en la lectura de hoy al final de ella. Dice: dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Es decir, en medio de ese mundo secularizado, en medio de ese mundo que ha dejado de creer en Dios y que ha dado la espalda a Dios, hay ese pequeño resto que se mantiene fiel, que es el que va a mantenerse a lo largo de los siglos. El profeta Sofonías escribe hacia el año 640, 650 antes de Cristo, siglo VII antes de Cristo, pero ese resto de Israel se va a mantener a lo largo de los siglos hasta el momento en que el Mesías haga su presencia en medio de nosotros. Un resto fiel, un resto que no miente, un resto humilde. Podemos incluso simbolizar ese resto humilde, pobre, fiel en Nuestra Señora, la Virgen María, porque ella es el símbolo del resto de Israel. Ella es el símbolo también del tiempo que estamos celebrando, del Adviento, porque es el símbolo de la humanidad que ha seguido creyendo, que ha seguido poniéndose a disposición de la palabra de Dios. Así, en el Evangelio de hoy nos encontramos con esa parábola que el propio Jesús expone a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Por qué? Pues porque ellos se creen los justos. Ellos se creen que son los únicos que han entendido el mensaje del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y que por lo tanto no tienen que arrepentirse de nada. Ellos son los justos,
los que interpretan la palabra, los que viven esa palabra ante la sociedad. No tienen que arrepentirse de nada. Y sin embargo Jesús les pone esta parábola y Él mismo les pregunta: ¿quién creéis que hizo la voluntad del Padre? Y ellos lo reconocen, el primero. ¿Y el primero qué es lo que hizo? Decir: no quiero, pero fue. Es, digamos, la desobediencia obediente. Dice: no quiero, desobedece, pero al final va. Desobediencia obediente. Al final obedece y va. Y el segundo, todo lo contrario. Sería la obediencia desobediente. Dice: voy, Señor, pero no va. Y entonces Jesús se lo aplica a ellos, a los que le están escuchando, a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, para decirles: vosotros os creéis los justos, os creéis que lo sabéis todo, os creéis que con vuestra forma de pensar sois autosuficientes, no necesitáis de la palabra de Dios. Sin embargo, esos humildes, esos pobres, esos publicanos y esas prostitutas, cuando oyeron a Juan predicar el bautismo de penitencia, le creyeron e hicieron penitencia y humildemente se postraron ante Dios pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus propios pecados. En cambio, vosotros, sumos sacerdotes, vosotros no estáis respondiendo a la palabra de Dios. Esto es lo que el propio Jesús les dice. Y eso tenemos también nosotros que aplicárnoslo a nuestra propia vida. Tenemos que ver si, porque tenemos nuestras devociones, que sin duda son buenas, tenemos nuestros cumplimientos en la liturgia de todo el año, que sin duda es bueno, pero a veces nos creemos que los que están fuera son los peores, nosotros somos los buenos, nosotros somos los justos. Y entonces, cuidado, cuidado, nos dice la palabra de Dios, no os creáis, no seáis autosuficientes, no os creáis que ya lo tenéis todo conseguido. Al contrario, reconoced vuestros pecados, arrepentíos y poneos frente a la palabra de Dios para que esa palabra de verdad profundice en nuestros corazones, genere una nueva forma de ser. El tiempo del Adviento es tiempo de preparación y de conversión. Es tiempo en el que tenemos que decir, bueno, nosotros también somos pecadores y por lo tanto nos ponemos en las manos de Dios, disponibles a lo que Él nos pida. Como os decía al principio de la Eucaristía, hoy celebramos la memoria de Santa Lucía, una santa del principios del siglo IV, 305-310, que en la persecución de Diocleciano, ella nació en Siracusa, en Sicilia, y en la persecución de Diocleciano, el prefecto de aquella zona de Sicilia, pues al enterarse y al confesar la familia, que eran creyentes en Jesucristo, que eran cristianos, entonces el prefecto de la familia, el prefecto de la zona aquella de Sicilia, les invocó a que renunciaran a su fe. Lucía no quiso. Lucía se mantuvo firme en la fe. Y entonces el prefecto de Sicilia, ¿qué es lo que hizo? La condenó. Primero la untaron, según he leído yo, aunque hay pocas noticias de ella, la untaron con tez y la incendiaron. Pero las llamas no hicieron mella en ella. Y al ver que
las llamas no la habían dañado, entonces es cuando el propio prefecto mandó que la dispararan con flechas a la garganta. Y así ya es como murió. Por lo tanto, tenemos ahí una santa nacida en Siracusa, pero que luego, después, a lo largo de los siglos, sus restos fueron llevados primero a Constantinopla y ya en el siglo XI o XII los restos fueron traídos a Venecia, que es donde reposan actualmente. Pues a esta santa del siglo IV, de la persecución de Diocleciano, es a la que hoy celebramos y, como os decía al principio, es la patrona de los ciegos y de aquellos que tienen deteriorada la visión. Nos encomendamos a ella y le pedimos también que, así como ella fue fiel hasta la muerte, virgen y mártir, que nosotros también seamos fieles a la palabra de Dios y seamos capaces de comprometernos con esa palabra hasta el extremo, hasta, si fuera necesario, ofrecer nuestra propia vida. Vamos a pedirle al Señor en la Eucaristía que seamos capaces de comprometernos seriamente con la palabra de Dios.